Estados Unidos versus Venezuela. No te voy a hablar de política, sino de estrategia militar. ¿Es innovador Estados Unidos o está utilizando ciertas cosas que ya estaban en la Biblia? Mirá, te comento. Allá en el 2001, cuando hubo ese cisne negro, Torres Gemelas, que el personaje más buscado era Bin Laden, Estados Unidos cayó en el Medio Oriente, agarró a Bin Laden, lo desvivió y lo tiró al mar, aludiendo de que fue por un tema religioso. Pero bueno, hay circulantes ahora de que aparentemente cuando Estados Unidos vino ahora a Venezuela, dice que bombardeó la tumba de Chávez, Hugo Chávez. Entonces, ¿qué sentido tiene esto de no dejar una tumba para un líder político revolucionario? Bueno, esto tiene ecos en la Biblia, ya que, por ejemplo, cuando el personaje más famoso del Antiguo Testamento, profeta, que fue Moshe Rabenu, Moisés para los cristianos, dice que Dios no sabe, o mejor dicho, no es que no sabe el ser humano dónde estaba enterrado Moisés, porque dice la Biblia que Dios lo enterró en un lugar oculto. Cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿será que quizás el enemigo quería que sea idolatría de ello? Lo cierto es que es muy común que en la antigüedad, cuando moría algún personaje muy importante, la gente tendía a deidificarlo y se formaban grupos extremistas alrededor. El primer ejemplo de la Biblia fue Nimrod, que fue nieto de Moisés, y dice la Biblia que fue el primer hombre poderoso en la tierra, es decir, fue el primero que armó una revolución. Introdujo idolatría y demás actos que iban en contra de Dios, porque dice que estaba en contra de Dios. De hecho, estaba en Nínive, fue el artífice de la Torre de Babel, la primera institución globalizada trabajando en conjunto. Cuando muere Nimrod, dicen que se casó con su consorte, era Semiramis, que después, según la cultura, le cambian el nombre, Ishtar. Y bueno, a este Nimrod las diferentes culturas le fueron cambiando el nombre, como Tamuz, como Baal. Entonces esta estrategia que está haciendo Estados Unidos es algo que ya se hacía en la Biblia. No dejar en pie la tumba de alguien importante para que no se idolatre. De hecho, en Israel, donde supuestamente fue la tumba de Jesús, es un lugar totalmente... se le pide ese lugar, se le da una carga muy... y se pueden formar grupos muy extremistas. De hecho, también de la parte del judaísmo hay una persona muy importante que se llama Rebbe Lubavitch. Él tiene su lugar allá en Jerusalén, tiene una tumba donde todos van a rezarle, a pedirle que interceda por Dios y pedirle cosas que se tienden a deidificar y radicalizar. Ni hablar de donde estaba el segundo templo que se destruyó, que ahora es el Domo de la Roca, que ahí, según los del Islam, dice que es donde ascendió Mahoma. Bueno, es un lugar que si tocan ese lugar se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces, como conclusión, lo que hizo Estados Unidos es una estrategia que ya se hacía en la Biblia, de no dejar rastros de una tumba física de un líder muy poderoso, porque se tiende a deidificar y se pueden generar grupos extremistas. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando fue la época de Pablo Escobar, cuando él operaba en Colombia, que tenía rendida todo Colombia a sus pies. Cuando cayó, el lugar donde él vivió, su búnker, lo destruyeron completamente. No vayas a hacer que dé origen a que se formen grupos extremistas. Imagínense si está en pie la casa, lo tomaría con una carga muy emocional y se podrían generar grupos extremistas.